para hablar de algo mucho más serio y más interesante. Ya está con nosotros Doménica Garzón, que es científica ecuatoriana y que tiene un proyecto buenísimo del que quiero saber más de primera mano, porque por supuesto yo soy barcelonista y no entiendo mucho de ciencia, entonces tengo que preguntar de primera mano. Doménica, muchas gracias primero por aceptar la invitación y bienvenida a esta humildísima transmisión. ¿Cómo estás? Hola Johan, gracias por invitarme y gracias también por hablar de estos temas que tanto le hacen falta al país. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Cuéntame una cosa, ¿dónde estás ahorita en este momento? ¿En qué parte Este momento estoy en Ecuador, de hecho, vine estás unos días aquí? a visitar a la familia y ya en un par de semanas me regreso a Estados Unidos porque estoy estudiando allá el doctorado. ¿Estás radicada en qué parte? Hago mi doctorado en la Universidad de Illinois, entonces esta universidad está alocada en una ciudad pequeñita llamada Urbana-Champaign, que está en Ujú. el estado de Illinois. Qué locura. ¿Cuál fue tu recorrido, digamos, en qué momento se despertó ese gusto por la ciencia? Generalmente nos dicen, para ser bueno en ciencia tienes que ser bueno en matemáticas. ¿Te pasó eso? ¿Seguiste ese camino de por ahí tener siempre esa capacidad? Sabes que yo diría que lo más importante para la ciencia, más que ser bueno en alguna aptitud como matemáticas, yo creo que es ser curioso. Entonces, los científicos son como niños. Tú has visto los niños, preguntan todo el tiempo, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el agua es transparente? ¿Por qué? ¿O abren el juguete para ver cómo funciona? Exacto. Entonces, esa es como la naturaleza de un científico. Y justamente así era de niña, siempre como dañando todo, preguntando todo. Me encantaba ver documentales de animales, siempre me gustaban los animales. Entonces creo que más va por ahí. Yo creo que justamente los científicos es gente que decidieron no crecer en ese sentido y seguir preguntándonos por qué esto funciona así, por qué esto funciona de esta manera. Y ese es mi trabajo, o sea, prácticamente hoy sigo haciendo eso todos los días. ¿Por qué esto funciona de esta manera? ¿Por qué no funciona también? Porque la mayoría de veces no funciona. Claro, claro, Pero digamos, gran parte del proceso científico es un poco fracasar, ¿no? En descubrir algo. ¿Cómo llegas al sí. problema del agua? Sabes que todo comenzó en el terremoto del 2016. Entonces, si recordamos un poco eso, fue un terremoto que realmente nos afectó. Yo creo que como ciudadanos no estábamos. Sabíamos que podía existir un terremoto, pero creo que nunca realmente nos pusimos en la mente cómo iba a ser, especialmente el Ujú, después. Y totalmente. justamente uno de los mayores problemas fue el agua. La gente intentaba de cualquier manera obtener agua, pero era muy difícil porque los caminos estaban destrozados, porque era difícil acceder y costoso también llevar agua para todas las familias, solo con tanqueros es algo muy costoso. Entonces ahí sale como esa necesidad, ¿no? Cuando vi esa necesidad y dije, bueno, en pleno siglo XXI que todavía tengamos estos problemas después de un terremoto y que lo principal que es el agua no se pueda solucionar, significa que algo está faltando. Entonces después de eso comencé a hacer algunas pruebas, comencé a hacer algunos prototipos, pero yo estaba como muy joven todavía, recién iniciando mi carrera, entonces no tenía las bases científicas tampoco. ¿Y cómo Eh, fue ese primer prototipo? Es decir, ¿qué intentabas que haga? Verás, es chistoso porque ese primer prototipo fue muy casero, fue realmente, lo hice todo con materiales que tenía por ahí en la universidad, pero aún así ganamos un concurso con unos amigos gracias a ese prototipo en la universidad. Y como que ese concurso llamó, no, no ganamos nada importante, creo que ganamos un televisor que lo que hicimos fue venderlo para usar fondos para Buenísimo, el igual, proyecto claro. mismo, sí. Y ya, y con eso así empezamos. Y luego ya con los fundamentos físicos me di cuenta como que podía usar nanotecnología para esto. Y dije, no, por ahí va, porque se necesita una innovación con algo realmente nuevo como es la nanotecnología. Entonces, después de tomar los cursos avanzados, ya empezar a trabajar con profesores, empezar ya a ver las cosas de una manera también más científica, ¿no? Ahí fue cuando ya comenzamos a hacer algo ya mucho más con protocolos, mucho más avanzado, hasta terminar en la patente. ¿Qué hace exactamente? No sé si es el prototipo el que se llama WaterWire o es el proyecto en general. ¿Qué es lo que hace exactamente? ¿Cuál es la aplicación directa?
Verás, en el mundo existen unas máquinas que se llaman condensadores de agua. Entonces, ¿qué hacen Ujú, estas máquinas? Estas máquinas toman la humedad del ambiente y básicamente convierten esta humedad que está como un gas en nuestro ambiente y la convierten en agua líquida. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a la playa y miras un vaso de agua, el vaso de agua está frío y lo que pasa es que tú ves cómo se forman gotitas por fuera del vaso de agua. Y estas gotitas es básicamente la humedad que está en el aire, que al entrar en contacto con el vaso frío se condensa y se forman esas gotitas. ujú. Es el mismo principio y estas máquinas hay en todo el mundo, especialmente en Medio Oriente, se han vuelto cada vez más populares. Pero tú te preguntas, si hay tantas de estas máquinas y suena algo tan bueno, ¿por qué no se aplica en cada ciudad? ¿Por qué no todas las ciudades tienen uno? Y la razón es que son muy ineficientes. Esto significa que usan muchísima energía para obtener esta agua. Entonces, cuando ya hablamos a nivel de energía, el utilizar tanta energía hace que no sea rentable y también que se vuelva complicado. Se Mm. vuelve una manera difícil de obtener agua. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un material con ayuda de algunos procesos de nanotecnología en el laboratorio, que lo que hace es, este material se aplica como un spray sobre la misma superficie que tienen estas máquinas. Y esto aumenta la cantidad de agua que se puede producir con la misma cantidad de energía y durante el mismo tiempo. Entonces los vuelve muchísimo más eficientes. O sea, Tenemos, el problema que resolviste vendría a ser el del gasto de energía. exacto, o sea, lo que viene a resolver es la eficiencia. Y esto hace que ya podamos utilizar estas máquinas de una manera mucho más amplia en diferentes condiciones también, porque si la humedad no es suficientemente alta, necesitas incluso más energía para forzar este proceso. Entonces, al aumentar la eficiencia, ayudas a que esto funcione en diferentes zonas, ayudas a que esto funcione también con diferentes niveles de energía. Y la idea con esto es justamente intentar aplicar esto. Nuestro plan piloto está pensado en Galápagos. Hemos Mm. hablado con algunos gobiernos o algunas personas que están relacionadas al gobierno de Galápagos, con agricultores locales, sobre todo de Galápagos, y ellos nos decían, nuestro mayor problema es el agua. El agua es lo más importante. Y básicamente Galápagos es como el tesoro de Ecuador. Entonces creímos que es un lugar perfecto y además tiene la temperatura y humedad perfectas para probar un plan piloto. Ok, Entonces nos encontramos justamente en esa etapa de intentar buenísimo. armar eso. ¿Cuántas personas están en este equipo contigo? ¿Eres tú y quién más? No es algo que yo le esté haciendo sola, es realmente un trabajo que es muchísimo en equipo. Entonces a la cabeza estamos dos personas, estoy yo y está Carlos, que es justamente otro de los estudiantes que estuvo desde el inicio también. Y está un equipo que hay personas de negocios, hay personas de marketing, hay personas que son un poco más de comunicación. Y la Ah, ok, razón es están que trabajando de forma integral con el proyecto. sí, la razón es que como científicos nosotros no tenemos ese background de negocios ni de marketing ni nada, y es mucho más eficiente que las personas ya expertas en esto pues nos ayuden en estas áreas. Entonces, más como un trabajo en equipo de diferentes áreas y combinar la ciencia con un poco también de esta parte de emprendimiento. Claro, la búsqueda de inversión me imagino que es un problema, ¿no? Exactamente. Cómo fue el proceso? Porque yo me enteré de su proyecto cuando apareció en los titulares que aparecieron, creo que en una publicación del MIT, y ahí me enteré, ¿no? Digamos, trascendió que había una científica ecuatoriana haciendo esto. Entonces, me imagino que ha habido todo un proceso que no hemos visto a detalle. ¿Cómo ha sido eso? Sí, sabes que al inicio era muy duro conseguir fondos y la razón es que cuando tú todavía no tienes una idea que puedas demostrarle a la gente que funciona, es difícil decirle, bueno, dame dinero para ver si esto funciona. Puede que sí o puede que no. Pero así es como funciona la ciencia. Cuando tú haces ciencia, de verdad, tú nunca sabes a dónde va a llevar. Puede que lleve a algo bueno, o podría ser que todo lo que intentamos no funcionara. Así funciona, o sea, Que termines es parte de la descubriendo ciencia. otra cosa también. Exacto, puede que descubras otra cosa. Y eso pasa muchísimo en la ciencia. Descubres cosas de la manera más inesperada. Entonces, realmente al inicio fue todo de fondos privados. Algunos profesores que justamente vieron la determinación y vieron como una idea buena de su propio dinero, ellos nos dieron fondos. Eh, Justamente había algunos profesores de Alemania, de España y de Estados Unidos que vieron que la idea les pareció buena y nos dieron fondos. Y con esos fondos creamos
los primeros prototipos, compramos los materiales para las pruebas en el laboratorio, y esto fue como la primera parte. Y de ahí ya, justamente como mencionas, ya comenzamos a hacernos conocer y esto fue después de crear la patente y demostrar que la idea funcionó muy bien, incluso mejor de lo que esperábamos. En realidad no esperábamos tener tan buenos resultados y fuimos muy suertudos, nosotros decimos, porque a la final sí es muchísimo suerte también. Y justamente ahí participamos en este concurso del MIT, les gustó muchísimo la idea, ganamos el concurso y ahora estamos trabajando con el Banco Mundial Ujú. eh, para igual conseguir estos fondos para el plan piloto. Entonces ellos nos están ayudando justamente a hablar con empresas que ya tienen estas máquinas y la idea es que ellos nos ayuden con los condensadores para probar el recubrimiento. Así ellos también luego pueden obtener algo que les ayude en su eficiencia y así nosotros también probamos el plan piloto más Cuando, bien. cuando hablas de tuvimos mejores resultados de lo que esperamos, ¿eso cómo lo miden? Es decir, en cuánta agua generaron, en cuánta agua condensaron. Uh-huh. La idea principal y la manera en la que decidimos medirlo es, tienes dos superficies, una sin nuestro material aplicado y la otra con el material aplicado. Y la que tiene el material aplicado demostró 6 veces más agua. Esto en Ujú, condiciones perfectas de laboratorio. claro. Entonces nosotros hicimos algunos cálculos y proyectamos que en condiciones normales se podría llegar a duplicar incluso la cantidad de agua, porque obviamente en laboratorio todo funciona mucho mejor, pero ya en condiciones reales siempre la eficiencia de los resultados puede variar. Claro. Entonces, esperamos todavía, es una hipótesis y esperamos que se pruebe, llegar a duplicar la cantidad de agua en condiciones ya reales y por eso también se necesita un plan piloto para estudiar un El poco. proceso, claro, el proceso por lo que escucho, digamos, no es corto, es una cosa de largo aliento, digamos. Me imagino que tienen hitos o puntos de inflexión donde dicen, ok, nuestra siguiente meta es llegar a esto. Y después lo que sigue, si todo sale bien, es llegar a esto de acá. En este punto, digamos, ¿en qué nivel están? Como para decir, ok, el proyecto está cumpliendo con nuestras expectativas. Sí, nosotros decimos dividirlo en algunas fases. Entonces, la primera fase es ideación. Es cuando haces tu hipótesis y realmente creas los protocolos que vas a seguir para testear esta hipótesis. Esa ya la terminamos. Segunda fase fue el testeo en el laboratorio. Significa que tienes todo bajo control y simplemente controlas variables para estudiar qué pasa. Esa ya lo hicimos y tuvimos muy buenos resultados. Ahora la tercera fase es aplicar esto ya a un plan piloto y recopilar datos. También ver la compatibilidad con estos condensadores que ya hay en el mercado, crear como algún tipo de cadena en la que sea lo más sencillo también para nosotros el poder aplicar esto y también lo más sencillo para las compañías que ya tienen sus condensadores. Entonces estamos en la etapa en la que estamos reuniendo los fondos necesarios para ya aplicar esto y haciendo estos convenios con estas empresas que ya tienen los condensadores. Doménica, disculpa la pregunta. ¿Qué edad tienes ahora? Y cumplí 26 hace poco. Ok, entonces tenías 18 años cuando viste el problema post-terremoto y Sí, dijiste, por aquí hay algo y voy a tratar de trabajar en ese algo. Em, exacto. ¿Y cuándo fue como que la primera vez que alguien te tomó en serio? Porque imagino que no debió haber sido sencillo que, digamos, los adultos o la comunidad haya dicho, esta chica tiene algo aquí, sino que debió haber pasado algún proceso. ¿Cuánto tiempo Sí, tardaste en decir, oigan, párenme bola, miren que esto puede haber algo aquí? sí, sabes que al inicio obviamente todo el mundo, me acuerdo, me decía como, ¿qué haces? Ponte a estudiar y deja de estar haciendo Así cosas. que bonito tu juguete, ¿no? Claro, la subestimación de la mente joven. Y, y yo decía, no sé, creo que había algo en mí que decía, no, es que esto es una buena idea, sé que es una buena idea. Y yo diría que el momento en el que comenzaron a tomarlo en serio es cuando en la universidad se hace cada año un concurso de innovación ¿En y qué usualmente universidad? ¿En qué universidad? yo me gradué en Yachaytec. Ah, ok. Yachay. Caramba, Yachay Alumni. Eso va a Sí. causar problemas en los comentarios. No, Yachay es una gran universidad. Sí, sí, sí. Yo he escuchado solo cosas positivas de la gente que conozco de Yachay, así que excelente. La verdad es que me apena mucho, más allá de cómo yo me sienta, me apena mucho que no se le dé más oportunidad a algo que a todas luces era una buena idea. Sí. Pero bueno, volviendo al tema.
Sí. Luego de que pues estuve ahí jugando y todo el mundo me veía jugando con esto, hay un concurso que se hace todos los años en Yachaytec, que es muy famoso, se llama un concurso de innovación. Entonces, básicamente es a nivel de todos los estudiantes. Cualquier estudiante puede participar, pero quienes participaban eran usualmente los estudiantes que estaban en el año más avanzado. La razón era porque Yachaytec era muy nueva y justamente estos eran los estudiantes que tenían las bases, digamos. Entonces, ellos eran el 90% de los concursantes, los del último año. Y luego estaba yo, que decidí meterme a este concurso sin bases y siendo de, básicamente creo que todavía estaba en nivelación, que significa que es como el prepo, ¿no? Todavía ni Claro. siquiera era parte de la universidad oficialmente. Y ya no, ganamos el concurso y ahí fue cuando los profesores dijeron como, wow, ¿cómo ganó? Espera, ni siquiera eres parte de la universidad oficialmente. ¿Qué haces aquí? O sea, es increíble igual, ¿no? Porque, digamos, fue una cuestión más de voluntad. No, aquí hay algo, hazme caso que aquí hay algo y llegaste y la gente se dio cuenta que en efecto había algo. Sí, creo que fue Buenísimo. más ese ser testarudo y creo que eso es bien importante en la ciencia, como ser Perseverancia, sobre testarudo todo. y ser bien perseverante. Y ahí fue cuando llamamos la atención y ahí fue como la primera vez que, por ejemplo, un profesor alemán ofreció a darnos dinero de su bolsillo porque dijo, esto me parece muy buena idea y nos dio, creo, de $200, que obviamente eso no es una gran cantidad cuando piensas a nivel de proyecto, pero para un estudiante que estaba usando lo que tenía en la bodega era, wow, $200. Y ahí fue cuando realmente comencé a hacer ya prototipos que ya iban más en serio. Comencé a estudiar también muchísimo más porque a veces la gente no se da cuenta que la ciencia es algo que lleva muchísimo tiempo. O sea, no es solo como testear una idea, es que tienes que aprender todo lo necesario para testear esa idea. Entonces, yo y todo el equipo en general nos pusimos a estudiar por nuestra cuenta, íbamos a los profesores, les preguntábamos, muchas veces nos decían como eso, no pónganse a estudiar lo de sus exámenes, dejen de estar jugando, pero creo que al final vale mucho la pena, o sea, es como nuestro proyecto y nuestras ideas, y si crees en eso es como le pones muchas ganas y sigues esforzándote en eso. Totalmente. O sea, igual estamos hablando de que, como mencionas, hay una preparación, hay que tener un enfoque, hay que estar enfocado, hay que prepararse y estudiarlo mucho. Ahorita mencionaste que estás recibiendo ayuda del Banco Mundial como para tener este, enlaces con otras empresas y demás. Te ha puesto, digamos, el Banco Mundial algunas condiciones a cumplir para poder continuar con esta ayuda? ¿Cómo funciona esa relación entre científico e institución enorme? Porque hay desigualdad de condiciones igual. Sí, totalmente. El Banco Mundial es una entidad muy, muy, muy grande, muy poderosa también y tiene muchísimos contactos. Entonces, el trato ahorita, porque es parte del concurso que ganamos, es todas las semanas nosotros tenemos una reunión con ellos. Tenemos dos tipos de reuniones. Una en la que es un poco más tranquilo, que es con los otros equipos también que ellos están asesorando y que es un poco más de dialogar de cómo prepararnos, como cosas en generales que ellos creen que debemos como estudiar y prepararnos. Y tenemos otra que es como un mentor en el que el mentor nos va como revisando estos, digamos, los objetivos que mencionábamos. A ver, esta semana, ¿qué han cumplido? Esta semana, ¿con quién han hablado? Esta semana prepararon, por ejemplo, esto que les pedí o investigaron cómo, porque estamos intentando también hacer la patente en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces Claro, nos que eso es pregunta, un proceso un poco más escabroso, por lo que tengo entendido. sí, entonces nos pregunta, a ver, ya hablaron con la institución, ya vieron qué necesitan, en qué les puedo ayudar. También los mentores nos intentan como poner en contacto con, porque es justamente los mentores, es gente que, por ejemplo, está a cargo de fundaciones. Ahorita nuestra mentora tiene algunas fundaciones y especialmente nos gusta una que es sobre el agua, que está en Sudáfrica, y ellos proveen soluciones igual a pequeñas comunidades de Sudáfrica. E incluso ella dijo, miren, con nuestra fundación les podemos ayudar a conseguir fondos, pero necesitamos que hagan esto. Entonces, como una cuestión más de ir poniéndose de acuerdo con los mentores también qué es lo que necesitamos y también en qué pueden ellos ayudarnos.
Una de las cosas que, bueno, se perciben de esta cuestión de las patentes en Estados Unidos es que es una cuestión que si te sale bien, probablemente tengas gran parte, digamos, a gran parte de la comunidad viéndote con ojos de dinero más que con ojos del resultado de tu proyecto. ¿Cómo ves tú en lo personal eso, digamos? ¿Te ha dado eso de, chuta, si sale bien la patente, probablemente esto se transforme eh, más que en este proyecto de lo que estoy apasionada, en un deseo económico de mi entorno, que vaya a cambiar un poco la percepción de cómo te ven? ¿Has temido eso en algún momento? ¿Sabes qué? La patente en Ecuador ya la hicimos, entonces ahorita también es una cuestión de cómo extrapolarla a Estados Unidos, que como mencionas es un poco más difícil. Y sí, sí he pensado y sí, creo que en algún momento me dio ese temor. Pero por otro lado, también he pensado que, no sé, la manera en la que yo veo la ciencia es un poco como superpoderes. O sea, el hecho de que tú entiendas cómo funciona el universo y cómo funcionan ciertas cosas, te da esa habilidad de conectar ciertas ideas y crear soluciones para problemas que pueden ser muy útiles para mucha gente. Pero para eso también necesitas financiamiento, porque a la Pues, final y al cabo, o sea, los científicos tienen que comer, tienen que, o sea, la necesitan ciencia es trabajo. herramientas. Exactamente. Entonces, la manera en la que lo veo yo es el hecho de que quizá haya gente que se interese en la parte económica del proyecto, que quizá yo no manejo o yo no sé de negocios tanto como obviamente ellos. Quizá eso va a ayudar a que podamos continuar con más ideas. O sea, no solo, por ejemplo, tenemos esta idea que salió muy bien, pero con el equipo tenemos más ideas para dar incluso más soluciones a otros problemas, para ayudar a más comunidades. Y si logramos que, por ejemplo, la gente se interese en esta patente y quieren verlo con ojos de dinero, eso nos permite a nosotros como científicos verlo como queremos, que es el impacto. Entonces creo que es cuestión de verlo más como una especie de trabajo en equipo. Si ellos pueden tener riqueza económica con eso, pues van a poner su tiempo y su esfuerzo en hacerlo crecer. Y nosotros como científicos, al menos Carlos y yo, que somos los que estamos a cargo ahorita, nos tenemos muy claro que nuestro objetivo, más que solo económico, es el impacto y es el poder ayudar a las comunidades. Entonces creo que el hecho de que nosotros tengamos bien claro eso nos ayuda a mantener también el enfoque y seguir como generando ideas de qué más podemos hacer para ayudar, qué más podemos hacer para solucionar algún problema que vemos que no se ha solucionado. Ujú, Entonces creo que es cuestión de verlo también como una estrategia de, ¿sabes? De te ayudo y me ayudas y una ujú. manera también de los científicos de poder seguir, ¿no? Porque al final nosotros también nos encanta como esto de proponer ideas y pensar y seguir preguntándonos cómo funciona esto, cómo funciona el otro. Y es una manera de que alguien que le gusta la parte de negocios también pueda dedicarse a eso mientras tú sigues generando estas ideas. Pregunta, por supuesto que estoy aquí para preguntar y si alguna pregunta te parece tonta, probablemente lo sea, pero que sepas que viene desde el más profundo deseo del saber. Nosotros tenemos un problema grave con Durán, que ahora ha sido catalogada lastimosamente como una ciudad, una de las más peligrosas del mundo, pero también tienen un problema de agua potable histórico. ¿Es posible que tu proyecto como tal sirva como solución a una urbe del tamaño de Durán que tiene esta escasez, pero que al mismo tiempo es industrial? La manera en la que está pensado los condensadores de agua por el momento no es de una manera a gran escala, sino de una manera más local. Por ejemplo, un condensador para una familia o para un edificio entero, un Ok. grupo de familias. Entonces, en ese sentido, puede dar una solución como local para diferentes familias. Pero en sí, el material que creamos tiene una aplicación y una escalabilidad en la que sí se puede aplicar de manera industrial. Entonces, otra de las aplicaciones en las que hemos estado explorando es, por ejemplo, las desalinizadoras de agua. Una planta desalinizadora sí puede dar. Desalinizadora es para procesar el agua de mar, me imagino. Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, una planta desalinizadora sí da abasto a un lugar tan grande como el que mencionas, Ujú. pero también tienen cierta ineficiencia. Entonces, este recubrimiento se aplica en el mismo tipo de superficies y se lo vuelve más eficiente. Ya de por sí las plantas de desalinizadoras se han logrado hacer lo suficientemente eficientes como para proveer ciudades, pero se los puede mejorar.
Otras aplicaciones incluso están en la industria aeroespacial o en la industria energética, donde también se usa el proceso de condensación. Algunas plantas energéticas, especialmente las que utilizan vapor de agua y turbinas, también necesitan condensar el agua, entonces puedes mejorar esa eficiencia. O a nivel espacial, el agua cuando se obtiene y se reusa en las naves espaciales también necesita el proceso de condensación. Entonces, en ese sentido, la idea de que el nanomaterial se puede aplicar en una superficie que ya ha sido creada y ya tiene su funcionalidad, ayuda a mejorar la eficiencia en diferentes sectores. En ese sentido, podríamos hacerlo como crecer a nivel de escala, ¿no? Pero a nivel de los condensadores en general, la mayoría de estas empresas que ya los producen, porque como te comentaba, nosotros no producimos las máquinas ni estamos pensando en crear las máquinas, sino solo en mejorarlas. Estas máquinas sí que se aplican como a eh, locales, o sea, es como un grupo de familias, un grupo de personas, pero no a nivel de una ciudad completa, por ejemplo. No es suficiente la cantidad de agua que podrías producir. Entonces, más Ok, como para situaciones de ok, emergencia. digamos, la aplicación para un proyecto como este es probablemente, se me ocurre, comunidades pequeñas donde, digamos, puedas poner uno de estos condensadores en una comuna. Por ejemplo, aquí tenemos muchos pueblos playeros que tienen escasez de agua o dificultad para acceder a agua potable. Eso es lo que voy entendiendo. Una de las cosas que leí, me parece que fue el año pasado o hace 2 años, fue que ya estaba ocurriendo en ciertos pueblos, en el continente africano y en ciertas partes del centro de Asia, se estaban quedando ya oficialmente sin fuentes de agua. Eh, la tendencia, y este temor viene desde hace años, es que probablemente en un futuro ya cercano, ya tangible, estamos hablando de 2040, 2050, la escasez de agua ya llegue a golpear masivamente. Me imagino que has de haber estudiado este tema mucho, sobre todo en el desarrollo de este proyecto. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tanto deberíamos estar asustados al respecto? Te puedo contar que sí, las estadísticas no son las mejores. Organizaciones como UNICEF, como el Banco Mundial, como las Naciones Unidas, justamente nos dan estadísticas, solo para ponerte un ejemplo, UNICEF dice que uno de cada 4 niños va a estar en riesgo alto de escasez de agua, lo cual es bastantísimo, o sea, es como en una familia. Imagínate que haya 4 niños, significa que uno al menos tiene riesgo de estar en escasez de agua. Eh, entonces, sí, las estadísticas lamentablemente y como se está manejando también el problema del agua, muchas veces no es la mejor manera, todavía hay contaminación de ríos, todavía hay contaminación de aguas subterráneas, cuando en realidad deberíamos proteger esto como oro, ¿no? Es básicamente nuestro oro del futuro y países como Ecuador, que tienen la ventaja de tener tanta riqueza hídrica, deberían proteger esto a toda costa. Eh, y justamente, como lo mencionas, ya hay lugares en África, en Medio Oriente, en los que ya están día a día ya con este problema. Justamente estamos hablando con algunas personas de Dubái y de Medio Oriente. Y para estas regiones, el agua es una de las cosas que está primero en la agenda, ¿no? Es una de las cosas que los gobiernos, que las personas tienen como prioridad número uno de riesgo. Ok. Y gracias a esto es también que ellos han invertido tanto dinero. Ellos le están apostando muchísimo para este campo de la condensación de agua. De hecho, son los mayores, ahorita yo diría que son los que mayores inversores, los que más invierten en este campo. Y es justamente porque ellos han visto la necesidad y lo costoso que va a ser en el futuro tener agua limpia. O sea, claro, a la final estamos en ese momento en el que tenemos que echarle mucho ojo al agua. Mencionaste que tenían más ideas dentro del equipo. ¿Cuáles son estas otras áreas en las que están tratando de, digamos, de tener ideas? ¿También tienen que ver con agua o están diversificando? Algunas de las ideas del equipo justamente orientadas en este sentido del agua están relacionados un poco más a la agricultura. Por Mm, ejemplo, estos condensadores se podrían aplicar en cosas como invernaderos, que son dentro de toda agricultura un poco a menor escala, también a agricultura familiar, agricultura de ciudad también,
¿no? Que es uno de los nuevos conceptos que se ha pensado para las ciudades verdes. Entonces, en este sentido, estamos pensando también en algunas ideas de cómo mejorar alguna de las tecnologías que están involucradas, ¿no? Especialmente, Carlos trabaja muchísimo con lo que es datos, entonces está justamente él también con la idea de iniciar también un análisis de datos a nivel de agricultura para optimizar todo lo que es el uso de agua. Porque muchas Ujú. veces lo que pasa también, especialmente por la falta de conocimiento, es que el agua se desperdicia muchísimo en el riego y no se aplican técnicas que ya están comprobadas que optimizan el uso de agua, como por O sea, un ejemplo el problema riego. de eficiencia, una vez más. Sí, pero a nivel de agua también, por ejemplo, el riego por goteo es algo que no se aplica, pese a que está comprobado que ahorra muchísima agua, y así un par de cosas que se pueden mejorar y que están relacionadas también al proyecto. Y a este análisis de datos que también es como súper importante. Y también, digamos, estas otras formas de riego o relacionadas a la agricultura también serían más baratas, me imagino. Exactamente, una cosa que quizá en Ecuador todavía no hacemos conciencia y quizás porque no tenemos una realidad tan tangible, porque somos muy afortunados de tener muchísima riqueza hídrica en muchos sectores, es el hecho de que la gente no se da cuenta cuánta agua desperdicia, porque todavía el coste del agua quizá no es por niveles que les parecen extravagantes. Pero en algunos años, debido a la escasez que va a haber, no solo de partes de Ecuador, sino que va a haber una escasez a nivel de otros países que van a intentar comprarnos el agua, ahí es cuando los precios van a subir y la gente se va a dar cuenta lo importante que es optimizar hasta la última gota de agua para evitar justamente este tipo de cosas como escasez, contaminación o el mal uso del agua. Respecto al agua, no sé qué tanto tenga relación con tu campo de experticia, pero hemos tenido un par de fenómenos con el agua este año. Un estiaje que nos dejó con apagones y después el exceso de lluvias que también nos dejó con apagones, por razones distintas, desde luego. Este, ¿A qué se debe esto desde tu explicación? Es decir, ¿es solamente una negligencia por parte de quienes están a cargo o es que la naturaleza nos detesta? ¿Qué exactamente deberíamos sacar de esta lectura de que con exceso de lluvia nos quedamos sin agua y con escasez también? Creo que hay algo que en los últimos años, poco a poco, hemos estado aprendiendo y es que se necesitan muchos planes de prevención. Con lo de la pandemia nos dimos cuenta de lo poco preparados que estamos para una emergencia de esa manera. Con lo del terremoto también nos dimos cuenta de lo poco preparados que estamos para una emergencia así. Y con el tema del agua vemos en todas estas situaciones lo poco preparados que estamos y cómo, o sea, deberíamos utilizar todas estas situaciones para crear estos planes de qué hacer en caso de que pase de nuevo, qué no hacer en caso de que pase de nuevo, porque la naturaleza es impredecible. Nosotros quizá creemos que tenemos el control de muchas cosas, pero ya cuando se trata de la naturaleza, ella tiene el control, no nosotros. Entonces, es algo que nosotros lo único que podemos como seres humanos es prevenir y justamente crear planes para actuar de la mejor manera cuando suceda. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema que los científicos han venido durante años intentando explicar a la población, pero más que nada intentando explicar a los gobiernos, que son quienes crean las políticas públicas y crean todos estos protocolos, es que el cambio climático no es un mito y no es algo que solo se ve en las películas, es algo que está pasando y es algo que va a pasar. Y que estamos sufriéndolo ya en tiempo real. Exactamente, y es algo que la única manera que tenemos de prevenirlo es como humanidad dejar de tener tanto impacto en cómo funciona la Tierra y en el equilibrio que tiene la Tierra. Y básicamente lo único que podemos es lo que nos sugieren los científicos que se encargan del estudio del clima, que se encargan del estudio de justamente de cómo está cambiando el clima a lo largo de los años, es dejar de tener un impacto tan grande en todo lo que es la naturaleza. El momento Y en que no, esto,
Ujú. Sí. Sí, continúa. No, solo iba a mencionar que el momento en que nosotros permitimos la contaminación de la naturaleza, la emisión de gases, la emisión de todo lo que provoca el calentamiento de la atmósfera, estamos contribuyendo a que este proceso se acelere. O sea, no es un proceso que va a pasar o no va a pasar. Los científicos lo han comentado, va a pasar, pero lo estamos acelerando. Y esto, digamos, mucho se habla sobre el impacto y demás. Esto es algo que de verdad podemos cambiarlo individualmente nosotros, es decir, reciclando, apagando las luces, usando menos agua, o de verdad, o solamente si hay un cambio estructural en el que también las industrias se comprometan, podremos ver un cambio en ese aspecto. No soy una experta en los datos que vienen un poco en este sentido, pero lo que sí te puedo garantizar es que una cosa no puede ir sin la otra. O sea, el hecho de que nosotros nos bañemos menos tiempo, separemos la basura o cosas pequeñas, no va a ayudar en nada si es que tenemos una industria que está contaminando el río todos los días, si es que tenemos un gobierno que permite que sigan existiendo minerías que destruyen los suelos, un gobierno que permite que se siga extrayendo petróleo sin una buena planificación y sin un buen plan de remediación. Entonces, esto realmente sí que nosotros como individuos podemos apoyar con nuestro granito de arena, pero es algo que sí necesita totalmente un cambio estructural. Y es algo que como población deberíamos exigir a nuestros líderes, es decir, votar por los líderes y escoger a los líderes que tienen conciencia del medio ambiente, no solo a nivel de económico, de qué podemos obtener de la naturaleza, sino cómo podemos también como humanidad cuidar esta naturaleza. Bueno, una última ya, porque la verdad es que ha sido una gran conversación, pero quiero respetar tu tiempo también, Doménica. En términos de divulgación científica, ¿qué crees que nos hace falta a nosotros como sociedad ecuatoriana específicamente para darle un poco más de cabida a estos temas que siento que son escasos? Sabes que yo pienso que la mejor manera de involucrarse en la ciencia es realmente lo que yo te decía, preguntarse el porqué de todo y no realmente asumir como dogma cosas que no son dichas. Por ejemplo, yo mencioné muchísimas cosas. Lo mejor es que las personas que ven esto vayan e investiguen y investiguen en las fuentes correctas, que son artículos científicos, que son libros, y se den cuenta de realmente por sí solos cómo es la lógica que se sigue para dar estos datos, cómo se calcularon estas cosas. Y lo mismo a nivel de país, o sea, yo creo que lo que más nos falta como Ecuador es comenzar a pensar de esta manera como un método científico, ¿no? Si tenemos una información, vamos y hay que comprobarla. Y más que nada también pensar en la ciencia, como yo les decía, es como una especie de superpoder, o sea, desde el momento en que tú conoces cómo funciona algo, puedes manipularlo, puedes mejorarlo, puedes crear cosas. Entonces creo que es una manera también de involucrar a todos, especialmente a los niños que todavía no han decidido qué hacer, pueden comenzar a seguir preguntándose cómo funcionan las cosas, cómo seguir preguntando cómo mejorar la sociedad. Mantener la curiosidad sería la clave ahí, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Doménica. La verdad te agradezco mucho por aceptar. Espero de corazón que podamos conversar en nuevo futuro. Capaz tu proyecto ya haya despegado más y capaz esto de aquí también. Así que esperamos y nos vemos en mejores condiciones. Muchas gracias. Gracias, Johan. Que tengas una gran noche. Nos estamos viendo. Estuvimos conversando con Doménica Garzón. Gran conversación.